Respondiendo a preguntas de los comentarios, le detectaron un adenoma suprarrenal. ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, habrá que determinar realmente cuál es la causa por la cual se hizo el estudio en donde apareció este adenoma suprarrenal. Habrá cierta sintomatología que algunos pacientes pueden llegar a padecer previo a que se realice algún estudio como tomografía o resonancias, que en el resultado se pueden haber encontrado que tenían una tumoración en alguna parte del tejido renal o en algún otro lugar del cuerpo. La realidad es que la mayor parte de estos tumores en suprarrenales o en otros lugares se les conoce como incidentalomas. No tienen relevancia clínica, no se relacionan a procesos malignos, pero la parte importante es ver si esa tumoración llega a tener o no cierto tipo de actividad, que esa es la parte importante que vamos a abordar. Depende del tamaño, si tiene un crecimiento, si se relaciona a cierta sintomatología sugerente de que las suprarrenales estén generando más hormonas, y bueno, eso solamente se va a ver durante las consultas. ¿Qué es lo que debo de hacer si me diagnosticaron poliquistosis renal? Primero y principal habrá que determinar si se trata del tipo 1 o el tipo 2. Generalmente este tipo de pacientes van a tener antecedentes familiares, o sea, algún hermano, algún tío, algún abuelo que tuvo la misma enfermedad, o a veces en un estudio aleatorio puede aparecer los cambios que vamos a encontrar en la poliquistosis renal. Generalmente las poliquistosis van a tener quistes en otros lugares, como lo mencionábamos en el otro video, en donde pueden aparecer en páncreas, en hígado, en el cerebro, en otros lugares. ¿Qué debemos de hacer? Primero y principal tienes que llevar un seguimiento estricto. Este seguimiento estricto generalmente debe ser llevado por el nefrólogo, pero también con guía nutricional. Específicamente la restricción de sodio va a llevar a que este paciente pueda tener un mejor pronóstico, ya que va a evitar la creación de nuevos quistes. La parte que más se vigila es el crecimiento de nuevos quistes y el volumen renal como tal. Como al final del video poníamos una imagen de este riñón que va creciendo, va aumentando en volumen, mientras más grande es, más destrucción se va generando dentro del riñón. Por lo tanto, la forma en la que podemos tener control de este tipo de variables es con la dieta y con medicamentos antihipertensivos que podemos llegar a utilizar y que son de uso bastante común, como lo es losartán o enalapril, que son bastante comunes dentro del medio. Pero bueno, existe otro tipo de intervenciones, medicamentos algo más caros que prácticamente no se consiguen en México de forma sencilla, que son el tolvaptan. Tendrá cierta evidencia evitar la progresión de la enfermedad renal, generalmente solamente se les da a aquellos pacientes que han tenido una progresión rápida, pero bueno, existe la posibilidad y hay estudios que están intentando encontrar si realmente cambia en cierta medida los resultados que pueden llegar a tener este tipo de pacientes. Los fenómenos de hiperfiltración, hay muchas condiciones que pueden llevar a la hiperfiltración y esto es, el riñón tendrá una reserva de su capacidad, o sea, nosotros podemos funcionar con un 80% de la capacidad total del riñón, por ponerle un número, pero la realidad es que tendrá ese 20% extra que va a activarse en situaciones de emergencia o en situaciones de adaptación. Uno de los estímulos que puede generar que se active este sistema de reserva son las dietas hiperproteicas y que van a hacer que se genere este fenómeno de hiperfiltración. Pacientes con una cantidad disminuida de nefronas también van a hacer uso como de esta reserva funcional que se tiene, pero que no podemos abusar o no podemos mantener durante todo el tiempo estos fenómenos de hiperfiltración. Otra de las causas que pueden generar este tipo de fenómenos es la obesidad y la diabetes, donde una vez que hacemos de forma crónica este tipo de adaptaciones, entonces el riñón, una vez que cede o pierde esta función, comenzará a disminuir la tasa de filtrado glomerular y que en muchas ocasiones creemos que tener 150, 170 de filtrado glomerular es mucho mejor que tener 120, 130, que es más o menos lo esperado que puede llegar a tener una persona joven sin alguna enfermedad, y la realidad es que nos está dando un aviso de que existe algo, una alteración que está generando esta adaptación y que en caso de mantenerse pudiera afectar la función renal. Y bueno, es que esta es una de las historias que más se repite día a día en los hospitales en México y seguramente en buena parte del mundo. Es muy difícil que un riñón que ya disminuyó de su tamaño, que disminuyó muchísimo la tasa de filtrado glomerular, se pueda encontrar cuál es el diagnóstico que llevó a ello. El tamaño del riñón es un destino común de cualquier causa que ha llevado a la enfermedad renal. Dentro de ellas pueden haber cosas tan vagas como haber sido prematuro y tener menor número de nefronas que tuvieron que sufrir una adaptación y se fueron perdiendo conforme fue pasando el tiempo. Esto sucede mucho en pacientes jóvenes, pacientes con reflujo ureteral que nunca tuvieron un tratamiento, que tuvieron infecciones de recurrencia, y esto también generó daño en el riñón. Otro tipo de pacientes que tuvieron glomerulopatías primarias, que estuvieron perdiendo proteínas durante toda su vida, nunca se dieron cuenta y cuando se hacen un estudio aleatorio encuentran una disminución importante, un aumento de creatinina, entre muchísimas otras situaciones que muchos pacientes llegan a estas condiciones. Un estudio que se hacen cuando van a entrar a trabajar, un hallazgo, por alguna razón se fueron a estudiar y entonces encontraron que padecían esta enfermedad y en muchas ocasiones es muy tarde realizar una biopsia, ya sea
percutánea o a cielo abierto y no se va a saber cuál fue la causa de la enfermedad renal. ¿Los riñones no pueden sentir dolor? La respuesta es cierta, pero esto aplica prácticamente para cualquier órgano, porque quienes dan la sensibilidad serán los nervios. Esta inervación va a ser muy dependiente del plexo al cual esté conectado y la información que va a llevar, si tiene receptores nociceptivos o no. Y de esto va a depender si tiene la percepción de dolor o no. Y es cierto, el cerebro tampoco tiene receptores para dolor, el riñón como tal, en este caso la parte interna, no lo tendrá, pero sí la cápsula que rodea al riñón y que en caso de tener pues algún sangrado y que dilate esta cápsula, lo mismo pasa en el hígado, lo mismo pasa prácticamente en cualquier órgano. El órgano como tal, al momento de tener alguna intervención, por ejemplo, cuando realizamos una biopsia renal, nosotros anestesiamos la piel y parte del tejido circundante, pero no anestesiamos el riñón para que el paciente no tenga dolor. Solamente anestesiamos las zonas que tienen una inervación nociceptiva presente y que, bueno, a final de cuentas es la parte más importante para que no sufra de dolor.